¿Eres tú de esas personas que creen que las proteínas son solamente para las personas que quieren tener grandes músculos? En este video te vamos a explicar por qué estás equivocado. ¿Qué tal? Bienvenido a un video más para este canal. Soy el maestro Juan Pablo Carrillo, soy maestro en secundarias con más de 5 años de experiencia y también soy maestro en educación con intervención en la práctica educativa. Hoy quiero hablarte de las proteínas. Son otro tipo de sustancias químicas que el cuerpo necesita para su funcionamiento normal. Entonces vamos a explicar con algo de detalle qué son las proteínas, para qué sirven y en qué alimento las podemos encontrar. Pero antes de que demos inicio a este video, te voy a pedir por favor te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho. Recuerda que vas a encontrar contenido cada semana, tanto del ámbito educativo como del curso de química que ya está disponible en las listas de reproducción de este canal. Demos inicio al tema entonces. Te decía que cuando hablamos nosotros de las proteínas, son otro tipo de nutriente o biomolécula que el cuerpo necesita para su funcionamiento normal. No se trata de algo que tenemos que consumir únicamente cuando queremos desarrollar masa muscular, sino que las proteínas tienen algunas otras funciones en el cuerpo humano y es por eso que deben ser consumidas por todos, independientemente de si yo hago ejercicio o si no lo hago. Vamos a empezar entonces a explicar algunos aspectos generales de las proteínas. Lo primero es explicarte de qué están hechas estas proteínas. Las proteínas son biomoléculas que están formadas a partir de moléculas más pequeñas y estas reciben el nombre de aminoácidos. Es decir, una proteína es una macromolécula y está formada a partir de moléculas que son más pequeñas y estas moléculas se van a llamar aminoácidos. Vamos primero revisando qué es un aminoácido. Por ejemplo, aquí vas a encontrar en la pantalla una imagen que muestra la estructura química de manera general de lo que es un aminoácido, recordando que estos aminoácidos son los componentes de las proteínas. En un aminoácido vamos a encontrar tres componentes principales. El primero es un grupo llamado grupo amino, que lo vas a ver en este caso marcado de color amarillo, y es una sección del aminoácido formada por los elementos nitrógeno y dos átomos de hidrógeno. Esta es la parte llamada amino y corresponde a un grupo funcional de esta molécula de aminoácido. Por otro lado, vamos a encontrar algo llamado grupo carboxilo. Este es otro grupo funcional de los aminoácidos y está conformado por un átomo de carbono, dos de oxígeno y uno de hidrógeno. Generalmente se le dice COOH. Y en este caso lo vas a ver marcado de color rojo. Es un grupo que siempre está presente en los aminoácidos. Es decir, es característico de un aminoácido tener un grupo carboxilo y tener un grupo amino. Tenemos un carbono central, que es el que va a estar al centro de esta molécula y es el que se va a encargar de crear los enlaces con cada uno de estos grupos funcionales. Y para terminar, vamos a tener algo marcado con el símbolo R. Tú ya sabes que la R no corresponde a ningún elemento químico. Por lo tanto, esta R hace referencia a una cadena lateral variable. ¿Qué quiere decir esto? Que esta es la porción de los aminoácidos que suele variar entre sí. Un aminoácido va a poseer un grupo amino, un grupo carboxilo, pero al centro de su carbono central vamos a encontrar un grupo variable, una cadena variable. Y esta, como su nombre lo indica, va a variar. Por lo tanto, no tenemos una estructura definida. Dependiendo de cada aminoácido, su cadena lateral va a ser diferente. Entonces, esta se estudia dependiendo de cada uno de los aminoácidos que se estén estudiando para esa proteína. Y tal vez te puedas preguntar cuántos aminoácidos hay o cómo se encuentran, cómo se clasifican o qué onda con ellos. Bueno, la respuesta es muy sencilla. Existen un total de 20 aminoácidos que son diferentes entre sí, de los cuales se sabe que 9 son esenciales. ¿A qué nos referimos con estos 9 aminoácidos esenciales? Pues que básicamente el cuerpo humano no los puede producir. Por lo tanto, los otros 11 el cuerpo humano los puede producir,
Pero ¿cómo le hace? Bueno, pues también es muy fácil a partir de la alimentación. Nosotros, a partir de las proteínas que consumimos, el cuerpo humano se encarga de desarmarlas y de armarlas nuevamente para construir los aminoácidos y con ellos las proteínas que el cuerpo necesita. Vamos a revisar los primeros aminoácidos que tenemos aquí. Está la alanina, la arginina, aspargina, ácido aspartico, cistina, ácido glutámico, glutamina, glicina, histidina, isoleucina, leucina y lisina. Esta es la primera parte y quiero que veas la estrellita de color amarillo que tenemos en los últimos cuatro. Con ello estoy haciendo referencia a que estos cuatro forman parte de los que el cuerpo humano no puede producir, es decir, son aminoácidos esenciales. Aquí te muestro otros más de estos aminoácidos. Para terminar, está la metionina, la fenilalanina, la prolina, la serina, la treonina, triptófano, tirosina y valina. Ahora sí, ya están los 20. Como puedes ver, hay algunos que tienen nombres por ahí un poquito más sencillos y otros más complicados, parecen trabalenguas. Pero bueno, ahí están los 20 aminoácidos y aquí tenemos los últimos que son esenciales también. La metionina, fenilalanina también, treonina, triptófano y valina. Estos son los últimos que forman el grupo de estos 9 aminoácidos esenciales. Por lo tanto, los otros 11 son no esenciales. Con ello, como dijimos, me refiero a que el cuerpo humano puede de alguna manera fabricarlos a partir de lo que consumimos diariamente. Sin embargo, los 9 que son esenciales no puede hacerlo. ¿Y por qué son necesarios estos aminoácidos? Como te decía, las proteínas están formadas a partir de estos aminoácidos. Yo los comparo con las piezas de un rompecabezas, ¿no? Tú tienes un rompecabezas donde vas juntando poco a poco algunos grupos de piezas que tú ves que coinciden y al final integras todos los grupos de piezas que armaste y creas algo muy diferente, que se ve muy distinto a cada una de las piezas por separado. Pues algo así pasa con las proteínas. Las proteínas están hechas de pequeños aminoácidos que tal vez por separado no tienen un aporte muy significativo, pero cuando agarramos suficientes aminoácidos y los empalmamos para crear una proteína, pues resulta que ya tenemos una molécula química de mucho valor y muy necesaria para el cuerpo. Y también otra pregunta podría ser, ¿para qué me sirven las proteínas? ¿Qué funciones llevan a cabo si son moléculas tan complejas de formar? Como puedes ver, las proteínas son moléculas que requieren de mucho trabajo para que puedan ser formadas y parte de la dificultad que se tiene para fabricarlas tiene que ver con los usos que pueden llegar a tener estas proteínas. Te voy a decir algunos de ellos. Primero, pueden crear enzimas que ayudan tanto a procesos digestivos como al metabolismo. En un momento más vamos a hablar a mayor detalle de qué son estas enzimas. También otra característica y la más común, yo creo, es que permiten el desarrollo muscular. Hay que recordar que los músculos están formados a partir de fibras proteicas, básicamente. ¿De dónde aparecen esas proteínas? Pues de la alimentación. ¿De dónde más podrían provenir? Entonces el cuerpo toma esas proteínas, las rearma para poder crear tejidos y músculos también. Otra característica es que las proteínas son capaces de crear anticuerpos, que son aquellos que se van a encargar de defendernos ante las enfermedades. Por ejemplo, si tenemos una infección por haber comido algo en la calle, lo más probable es que nuestro cuerpo se encuentre creando anticuerpos para ir a atacar a esas bacterias que nos están enfermando. Entonces, forma parte las proteínas de este sistema de defensa que conocemos como sistema inmune. Otro punto que también es muy importante y necesario para el desarrollo del cuerpo es que las proteínas permiten la formación del ADN y del ARN. Tal vez los has escuchado. Las dos son moléculas que son muy necesarias, puesto que tienen que ver con el material genético de las personas.
es decir, con toda la información que hay sobre nosotros. Las proteínas están muy ligadas a lo que es el ADN y el ARN. En un momento más te explico brevemente a qué me refiero por si no lo habías escuchado. Otro punto también importante es que las proteínas van a servir como medio de transporte para la entrega de diversas sustancias químicas. Normalmente a estas sustancias se les suele también llamar hormonas. Entonces, estas proteínas u hormonas se van a encargar de servir de mensajeros a través de todo el cuerpo humano, llevando mensajes desde la parte de la cabeza hasta los pies. Entonces, con esto quiero que veas que las proteínas son moléculas realmente importantes y que no se limitan únicamente a la creación de músculo y que por ello deben de ser consumidas por todas las personas, independientemente de que seas alguien que esté haciendo ejercicio o no. Las proteínas, al fin y al cabo, tienen otras funciones que también son elementales para el funcionamiento del cuerpo. Y aún así, si tú eres alguien que no hace ejercicio, de todas formas necesitas músculo. De todas formas debe de haber músculo recubriendo los huesos. ¿Sale? Entonces es importante que dejemos esa visión de que las proteínas son suplementos solamente para aquellas personas que quieren un aumento extra de esa masa muscular. Y hablemos con un poco más de detalle de algunas de estas funciones que te he dicho. La primera sería mencionar a las hormonas. Como te dije hace un momento, las hormonas son mensajeros químicos que puede llegar a utilizar el cuerpo. Y estos pueden pasar a través de la sangre o diversos sentidos, a través de las células, por ejemplo, también, y estas se van a encargar de transmitir algún mensaje en especial. Estas hormonas llevan alguna indicación o alguna instrucción. Y, por ejemplo, van a afectar el crecimiento, el desarrollo, la manera en que reaccionamos, por ejemplo, en esos mecanismos como el de lucha y huida, ¿no? O el estrés, por ejemplo. Y también tienen que ver hasta con los sentimientos. Cómo reaccionamos a las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Tiene que ver mucho con las hormonas que nuestro cuerpo produce en ese momento. Fíjate lo importante que pueden llegar a ser las hormonas, ¿no? Que pueden llegar a indicarnos de qué manera reaccionamos ante diversas situaciones. Ya sea con felicidad, tristeza o enojo, las hormonas van a estar ahí presentes. Otras moléculas dijimos que son las enzimas. Las enzimas son moléculas proteicas y estas van a tener la función de servir como un medio para que pueda acelerarse la velocidad a la que ocurre una reacción química. Este proceso también recibe el nombre de catálisis. De hecho, por eso se dice normalmente en química que las enzimas tienen una función de catalizadores o catalizadoras, porque lo que van a hacer es servir para que una reacción química se pueda acomodar en esa enzima y la reacción pueda ocurrir de manera más rápida. Estas enzimas van a ser responsables de que las reacciones que ocurren en nuestro cuerpo y que forman parte del metabolismo ocurran a la velocidad adecuada. Sin estas enzimas, hay reacciones que tomarían muchísimo tiempo el darse y que, por ejemplo, no nos van a servir, ¿verdad? Por ejemplo, para ir al baño o para hacer la digestión. Como un detalle adicional, por ejemplo, las personas que son intolerantes a la lactosa es porque no tienen una enzima en especial, una enzima llamada lactasa, la cual se encarga de tomar el azúcar que hay en la leche y descomponerlo para que se pueda producir la digestión. Como las personas intolerantes a la lactosa no tienen esta enzima, la leche digamos que les hace daño, ¿verdad? Se inflaman, tienen gases, les cae pesada en el estómago, tienen problemas al momento de ir al baño. Y es básicamente porque no tienen una enzima presente. Estas enzimas sirven como una especie de depósito, haz de cuenta, ¿sabes? Es una estructura tridimensional que sirve como un lugar al que van algunas reacciones químicas para ocurrir de manera más rápida, o como si fuera un taller para un carro, haz de cuenta, a donde llegan, son reparadas y pueden ocurrir a la velocidad adecuada. Y bueno, un último detalle en esta cuestión de las proteínas es mencionarte al ADN o por su nombre completo,
ácido desoxirribonucleico. El ADN es una molécula también que contiene la información genética de los seres vivos, es decir, contiene toda la información base para una persona. El ADN indica cómo somos y cómo seremos, es decir, el ADN es como ese libro de instrucciones donde le dice a todo el cuerpo de qué manera se va a desarrollar, cómo se van a reproducir las células, cómo se van a producir diversas sustancias químicas y cómo va a ser el desarrollo general de las personas. Entonces, por ejemplo, hay algunas enfermedades que son, por ejemplo, hereditarias y estas se van a encontrar almacenadas en el ADN. También podemos llegar a comparar al ADN con una memoria USB, donde, por ejemplo, tú puedes tener todos tus archivos importantes y la memoria nos va a indicar de qué manera deben de ser procesados esos archivos. Pero, como no es perfecta y no está exenta de errores, puede llegar a pasar que se dañen archivos, que le entren virus o que, por ejemplo, se dañe. Lo mismo le puede pasar al ADN. El ADN no es perfecto y al ser una molécula muy compleja es susceptible de errores. Estos errores son los que conocemos normalmente como enfermedades genéticas o hereditarias. ¿Se te ocurre alguna? ¿Cuál podría ser? Y para no quedarnos solo con esta imagen clásica, ¿no?, del ADN, quiero mostrarte una un poco más detallada, donde podemos ver un poco más del ADN cuando está en proceso de desenrollarse, para que podamos ver lo que hay dentro del ADN. En el ADN vamos a encontrar cuatro bases, se les suele llamar bases nitrogenadas o bases proteicas, para que entendamos que son proteínas, y son la adenina, la timina, la guanina y la citosina. Son cuatro moléculas químicas diferentes que se enlazan entre sí para ir formando esta escalerita de lo que es el ADN. Es un poco complejo explicar a mayor detalle toda esta estructura química porque es una macromolécula muy compleja. Sin embargo, me gustaría que te quedes con esta idea, que el ADN tiene cuatro moléculas dentro y que estas cuatro se interconectan para crear al ADN. Finalmente, lo que está dándole vuelta alrededor es una cubierta hecha de ribosa, que es un azúcar y un carbohidrato. Bueno, alto ahí. Creo que ya hemos visto bastante sobre las proteínas. Es un tema muy complejo y me gustaría que te tomes el tiempo de revisar con calma toda la información que hemos visto ahí. ¿Te imaginabas que las proteínas tenían tantas funciones en el cuerpo o que podían llegar a ser moléculas tan complejas? ¿Tú qué opinas de todo esto? Y con eso llegamos al término de este video. Gracias por haber visto conmigo un poco sobre las proteínas, sus funciones y características. No olvides darle me gusta a este video, suscribirte a mi canal si aún no lo haces y compártelo para que aquella persona que esté estudiando bioquímica o sobre las moléculas químicas del cuerpo tenga una idea más clara sobre qué son las proteínas. Puedes seguirme en todas mis redes sociales, me encuentras como Profesor Carrillo, tanto en Facebook como en YouTube y en TikTok, y en Instagram como profe-carrillo. Sin más que agregar para el video del día de hoy, gracias por tu atención y hasta luego.